El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó: Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua para que sea manifestado a Israel. Y Juan dio testimonio diciendo: he contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que ha de bautizar con Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Tomen asiento. Bien, hemos dicho, mis queridos hermanos, nosotros a partir de este instante, digámoslo así, de esta semana que está terminando, iniciamos este periodo del año ordinario en que nosotros celebramos no solamente el misterio de Cristo en particular, sino todo él, y los domingos de modo particular el misterio pascual actualizado semanalmente en el Día del Señor, que es el día en el que nos congregamos en ejercicio de un sacerdocio que todos nosotros tenemos por el bautismo y que exigen que nosotros mismos lo lleguemos a iluminar a través de estos criterios que emanan de la palabra de Dios para poder cumplir con esa labor o esa misión que todos tenemos de ser profetas, de ser gente de oración y de ser gente que en verdad, a la luz de la manera de pensar de Jesús, que debe ser la manera de pensar de un discípulo, estemos dispuestos como Él, en el ejercicio mismo de nuestra vida cristiana, a ser constructores del reino de Dios entre nosotros. Porque ahí está la otra consagración de cada uno de nosotros, como es el de la realeza. Por eso, mis queridos hermanos, hoy nosotros vemos cómo la palabra de Dios nos invita a considerar una virtud o una actitud, digámoslo así, bien clara en esta misma vida de Jesús, como es el hecho de tener nosotros la posibilidad de seguir con el eco de la Navidad y de su manifestación, porque este recién nacido, este enviado de Dios, recibe hoy indiscutiblemente en la primera y tercera lectura unos nombres bien reveladores. ¿Cuáles son? Siervo de Dios, luz de las naciones, Cordero de Dios, Hijo de Dios. Por eso el profeta lo anuncia como el siervo, el que recibe de Dios esta misión de ser unificador, digámoslo así, del pueblo, luz de las naciones, para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra. Y por eso este relato y también la respuesta del siervo a la luz del Salmo: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, se cumplen en la plenitud, en Cristo Jesús, y esa vocación salvadora de la cual participamos todos nosotros a partir del bautismo. Porque esta lección nuestra es la que nos tiene que llegar precisamente a llevar a una verdadera identidad con Cristo y con la tarea. Porque nosotros tenemos que entender que la salvación es la realidad que todos nosotros somos capaces de construir desde el momento en que permitimos que Cristo Jesús esté presente en el corazón de cada uno de nosotros, como debe ser. Y ahí que el nombre que le da el Bautista, según el Evangelio, es un paso más, porque el estilo con que ese enviado de Dios cumplirá su misión de salvar a la humanidad va a ser entregándose a sí mismo como el verdadero Cordero que quita el pecado del mundo. Y por eso esta categoría de Cordero tenía indiscutiblemente resonancias
muy claras, muy bíblicas. Y el Cordero cuya sangre señaló las puertas de los judíos en la noche del Éxodo, los corderos que se inmolaban en el templo y sobre todo el anuncio o el anunciado por el profeta Isaías, el siervo que iba a ser llevado como un cordero a la muerte, pagando por los demás. También eso se cumple en Cristo en plenitud. Se cumple en Él. Y de ahí que el difícil lenguaje nos lleva a nosotros a mirar que no es fácil hablar de Cristo bajo estas categorías del siervo y del cordero, pero recordemos que sus contenidos sí que pueden ser entendidos gozosamente por nosotros hoy, porque al fin y al cabo que Jesús es el enviado de Dios que obedeció, que cumplió su misión salvadora, anunciándonos a todos el amor de Dios y que lo hizo entregándose totalmente a sí mismo hasta la muerte en la cruz. Eso nosotros lo entendemos y al mismo tiempo estamos llamados a que cada uno de nosotros en agradecimiento seamos capaces de imitarlo de verdad. Porque este niño de la Navidad, este niño de la Epifanía, por decirlo así, para no desligarnos de estos acontecimientos que acabamos de celebrar, mis queridos hermanos, va camino a la Pascua. Y ahí que en la cruz va a quitar el pecado. Él va a triunfar sobre el mal de la humanidad. Él va a reconciliarnos con Dios. Por eso nuestra situación de pecado personal y comunitaria tiene una respuesta por parte de Dios. ¿Cuál es? Su Hijo se entrega a la muerte por nosotros y nos consigue la reconciliación. Y bien lo puntualizábamos nosotros en este ambiente de la Navidad como el fruto de la encarnación, sin lugar a dudas, tiene que ser valorado por nosotros como el fruto que ha sido dado y es la salvación de todos nosotros. Y de ahí se desprende, mis queridos hermanos, que todos nosotros estamos entonces llamados a responder a todo este amor de Dios, y la mejor manera de hacerlo es precisamente un acercamiento a aquel que quita el pecado del mundo, una alegría de saber que nosotros tenemos esta oportunidad de tenerlo a Él en el corazón, porque es que de eso depende el que podamos multiplicar esta gracia donde nos encontremos desde el lugar en adelante. Porque esto viene a parecerse un poquito otra parte del Evangelio, porque es que yo no puedo pretender quitar el pecado de mi entorno cuando yo he sido capaz de permitir que Él saque el pecado que hay en mí. Eso es como cuando decía el Señor: no te atrevas a querer quitar la mota del ojo de tu hermano cuando no has quitado la viga que atraviesa tu ojo. Y es por eso que si nosotros mismos nos damos a la tarea de acercarnos a Cristo, de permitir que Él quite el pecado, de permitir que Él cumpla con su cometido, indiscutiblemente que nosotros estaremos a ese momento identificándonos tanto con Él y con la tarea que nosotros mismos entenderíamos a ese instante que por consagración propia vamos a tratar de ayudar a que ese pecado en el mundo vaya desapareciendo. Y por eso decíamos en el acto penitencial, ¿cuál es el pecado personal que es más angustioso hoy en día y que lo vemos reflejado en todo lo que es la sociedad y todos los problemas que estamos teniendo hoy? La indiferencia. Ese es el pecado de la vida. Y ese es el pecado sobre el cual se tiene que trabajar. Porque mientras que exista esta actitud y que nosotros permitamos esté dando en nuestro corazón, estamos torpedeando los proyectos de Dios. Estamos impidiendo, irónicamente nosotros quienes hemos sido consagrados para esa tarea, nosotros mismos impidiendo que se pueda dar posibilidades a la construcción de ese reino de justicia, de amor y de paz. Porque para que haya justicia, amor y paz, no puede haber indiferencia. No puede haber este tipo de actitudes nuestras. Y de ahí que por eso, ustedes me han escuchado, la oración que todos tenemos que estar haciendo en estos instantes, por la familia, por nuestra ciudad, por nuestra patria, porque todos estos flagelos hoy en día, sin detenernos en uno en particular, pero si miramos nosotros la corrupción, miramos nosotros las injusticias, la violencia, todos estos desórdenes, atentados contra la vida en todo sentido, en todo momento, etcétera, etcétera, dejan entrever que todo esto se ha ido dilatando porque nosotros hemos permitido que la indiferencia se apropie en nuestros propios corazones.
porque si no hubiéramos sido indiferentes a tiempo, nosotros hubiéramos trancado toda esta serie de situaciones y hubiéramos puesto un poco más de conciencia en orden a algo bien interesante, que era tener la oportunidad, mientras este peregrinaje, de estar construyendo ese reino, siendo capaces de entender lo que Jesús nos plantea, darle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Y cuando nosotros estamos aquí y le damos al César, estamos dándole a la oportunidad de esta sociedad que hoy me alberga como peregrino, de ser una sociedad mucho más justa, más equitativa, más honesta, más transparente, más responsable. Pero eso depende es de mi actitud, porque yo participo de esa vida comunitaria. Y en el ámbito comunitario, la indiferencia mata. Y lo terrible de todo esto es que no solamente mata, sino que nos mata, porque la indiferencia siempre se castiga. Y un castigo grande para la indiferencia es soportar toda esta clase de flagelos, de vejámenes que estamos viendo, y donde muchas familias nuestras van teniendo que pagar los platos rotos, porque todo este desorden y esta corrupción ha engendrado una cantidad de situaciones de orden económico que hasta desempleo y todo lo demás viene detrás de toda esta serie de males. Cada uno tiene que mirar esto, y por eso recordémoslo a la luz de la situación y a la luz de esta invitación del Señor, a la luz de su palabra, a la luz de algo bien claro, y es el estar aquí, formándonos para que afuera nosotros demos cuenta de lo que el Señor nos da aquí. Y por eso nos pide siempre santificar este día. Es el único que nos pidió obligatoriamente. Dedíquenme un día. Y no es todo el día, pero dedíquenme un instante de sus vidas. ¿Para qué? Para estructurar en ustedes vida, para darles criterios, para decirles que ustedes no están solos, que yo camino a su lado, para decirles que ustedes pueden contar conmigo. Y por eso aquel que es precisamente sobre el cual ha caído, ha llegado el Espíritu Santo, lo comparte con nosotros. Y así, si Juan da testimonio, pide tener el Espíritu en él, nosotros también recordemos lo que hemos compartido con él, ese Espíritu, a través del bautismo. Por eso hacen falta testigos y anunciadores, mis queridos hermanos de Cristo, porque en el mundo de hoy hacen falta cristianos convencidos que den testimonio de este Cristo. Por eso un profeta, por ejemplo, como Isaías, y los testigos como fueron Pablo y Juan el Bautista, nos hablan de Jesús presentándolo como el Salvador, como el siervo, como el entregado por nosotros. Y así, por ejemplo, la sociedad de hoy, mis queridos hermanos, recordémoslo, nuestros hijos, nuestros alumnos, nuestros padres, nuestras familias, nuestros compañeros de trabajo tendrían que poder dar un testimonio de Cristo en cada uno de nosotros. Bueno, cada uno tiene que ser testigo. Y por eso recordemos que no se es testigo únicamente cuando se entra a este recinto. Eso no quiere decir nada. El entrar a este recinto no es dar testimonio. Dar testimonio es entrar en este recinto, escuchar de corazón abierto, ser capaz de permitir que el Cordero de Dios llegue a mí para sanar mi propio pecado, y convencido de esta comunión con Él y esta comunión entre mis hermanos, ser capaz de salir allá para construir un ambiente familiar y comunitario mucho más claro, mucho más justo, mucho más coherente, donde yo esté implicado, y ahí deducir que la salvación no me va a caer del cielo, sino que la salvación será una realidad en la medida en que yo me comprometa a vivir a la luz de la voluntad de Dios. Eso es el testigo. Y de ahí que por eso, ¿quién comunica a esta sociedad, a nuestros compañeros de trabajo, de universidad, que Jesús es el Salvador, que es la respuesta de Dios a la humanidad, que es el liberador de todos nuestros males? ¿Quién anuncia que Cristo es algo más que un buen hombre, un óptimo maestro o el mejor de los profetas, sino alguien quien viene de Dios? Por eso el Bautista no le conocía hasta que vio que el Espíritu descendía sobre Jesús. Por eso la clave para entender a Cristo no son solo los valores humanos, hay algo más. Por eso nuestra Eucaristía
nos sale siempre al encuentro ese mismo Jesús. Primero, como la palabra vida de Dios, mis queridos hermanos, y luego como el alimento para este camino, para este peregrinaje que es entrega por nosotros en Eucaristía. De ahí que por eso el Cordero que quita el pecado se da a sí mismo como alimento. Y el que se alimenta se fortalece. Y el que se fortalece no se deja caer de las situaciones. Mientras que el que no se alimenta va cayendo en desnutrición. Y el que no se nutre en el trabajo no hay posibilidad que vaya precisamente rindiendo. Y el que no rinde va quedando fuera. Que eso es lo mismo que el que cae en la desnutrición ya de, digámoslo así, una desnutrición grave, se muere. Y eso es lo que pasa cuando nosotros no alimentamos nuestra vida espiritual. Por eso la celebración de la Navidad, en concreto la palabra de Dios, nos siguen animando a seguir en nuestra vida a este Cristo, este enviado de Dios, el que nos va a dar la verdadera salvación, pero quien espera que nosotros, acogiéndolo, nos convirtamos en una verdadera comunión con Él, y que esa comunión con Él dé frutos en la comunión entre nosotros, y juntos sepamos que estamos caminando, construyendo ese reino al cual aspiramos a formar parte en el momento y en la hora que el Señor lo quiera para cada uno. Hagamos nuestra profesión de fe.